Me encuentro en la playa fluvial de Alhama, situada en el río Verdugo, con unas aguas cristalinas donde las hojas caídas nos muestran los comienzos del otoño. En verano está a tope de gente, por su bonito entorno natural y puente del siglo XIX, con zonas de sombra, mesas para picnic, parrillas y senderos como la Ruta da Liberdade, que de momento desconozco. Explorando por las carreteras que parten de la playa fluvial, me encontré con el santuario del Santo Cristo de Sende, ubicado en la parroquia de Sende, municipio de Alhama, Pontevedra. Es uno de los conjuntos monumentales y centros de peregrinación más destacados de la comarca. El recinto destaca por su arquitectura barroca y elementos religiosos únicos. Santo Cristo de la Agonía, la imagen central, de estilo barroco, data del primer tercio del siglo XVIII. Cruceiro de Sende, considerado uno de los más espectaculares de Galicia, se erige frente a la iglesia parroquial de San Paulo. Se encuentra protegido bajo un templete de piedra que forma parte del Calvario. Vía Crucis, un camino de piedra que parte de una gruta, Cova Esmoleira de Santa Bárbara, y asciende hasta el monumento al Calvario, siendo esta la estación número 12. Casa rectoral. Ahora se contempla abandonada, con una amplia plaza frente a la iglesia, en cuyo centro se ubica una fuente sin agua, con la presencia de un ángel. El santuario es famoso por la fiesta del Santo Cristo de Sende, que se celebra el fin de semana anterior al Corpus Christi. Es una de las romerías más fervientes de la zona, donde algunos penitentes, en cumplimiento de una promesa o por un acto de devoción, realizan la procesión dentro de ataúdes abiertos. Con todos estos factores, el lugar implora al descanso, a respirar naturaleza, misterio, historia, e invita a recorrer senderos, para muchos por descubrir.